La deuda es ampliamente reconocida como un arma de doble filo, una herramienta que, dependiendo de cómo se utilice, puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, tiene el potencial de transformar vidas de manera extraordinaria, actuando como un trampolín hacia una riqueza inimaginable, permitiendo a quienes la manejan con inteligencia alcanzar metas financieras que antes parecían inalcanzables. Sin embargo, también alberga un peligro latente, ya que un mal manejo de la deuda puede llevar a una persona o a una empresa a la ruina en cuestión de horas, destruyendo lo que llevó años construir. En este video, exploraremos en profundidad cómo los individuos más exitosos del mundo han aprendido a dominar el arte de usar la deuda a su favor, convirtiéndola en un aliado en su camino hacia la prosperidad. Descubrirás las estrategias que los ricos emplean para transformar la deuda en un generador de ingresos, aprovechándola no solo como un medio para financiar proyectos ambiciosos, sino también como un recurso que impulsa su capacidad de soñar en grande y materializar esas visiones. Además, analizaremos cómo la deuda, cuando se maneja de manera estratégica y disciplinada, puede actuar como un catalizador para llevar tus ideas y aspiraciones a nuevas alturas. Desde la financiación de grandes imperios empresariales hasta la inversión en bienes raíces o mercados financieros, la deuda se convierte en una fuerza poderosa que puede acelerar tu camino hacia el éxito. Sin embargo, también destacaremos la importancia de entender sus riesgos inherentes, porque como todo poder, el uso indebido o irresponsable de la deuda puede generar consecuencias devastadoras. Antes de empezar, comenta aquí abajo del video y decreta: saldré de deudas este año y seré rico. Solo coméntalo aquí abajo en los comentarios y el universo te escuchará. Comenta así: saldré de deudas este año y seré rico. Continuemos, prepárate para sumergirte en un análisis detallado y práctico que no solo te enseñará cómo los ricos utilizan la deuda para multiplicar su fortuna, sino que también te mostrará cómo tú puedes adoptar estas tácticas y convertir la deuda en una herramienta clave para alcanzar tus propios sueños y metas. 1. Los ricos construyen imperios. La historia de la deuda como herramienta financiera no es algo nuevo. De hecho, se remonta siglos atrás, encontrando ejemplos icónicos en figuras históricas como John D. Rockefeller. Este empresario visionario del siglo XIX demostró cómo un uso estratégico de la deuda puede transformar incluso los comienzos más humildes en un legado de riqueza y poder sin precedentes. Rockefeller, cuyo patrimonio neto se estima en unos $400.000 millones en términos actuales, no nació en la abundancia. Era hijo de un agricultor, creció en condiciones modestas y, como si fuera poco, abandonó la escuela secundaria. Sin embargo, llegó a convertirse en el estadounidense más rico de la historia, superando incluso las fortunas combinadas de magnates modernos como Jeff Bezos, Bill Gates y Elon Musk. Lo sorprendente de su historia es cómo supo navegar las limitaciones de su tiempo. Rockefeller no era un estudiante destacado, no porque careciera de inteligencia, sino porque las escuelas de entonces no ofrecían educación financiera ni enseñaban a manejar el dinero de manera estratégica. Pero su verdadera educación comenzó cuando consiguió un modesto trabajo como asistente de contabilidad. En este puesto aparentemente insignificante, Rockefeller absorbió conocimientos cruciales sobre cómo funcionaban las empresas, los flujos de dinero y las oportunidades para maximizar el capital. Fue entonces cuando desarrolló una visión clara. Sabía que podía generar una riqueza inmensa, siempre y cuando pudiera obtener el capital inicial necesario para comenzar. Con esta idea en mente, decidió dar el primer paso en el mundo de los negocios. Pidió prestados $1,000 a su padre, una suma modesta incluso en ese tiempo, y los invirtió en un pequeño negocio de comercio de productos agrícolas. Este fue su primer encuentro con la deuda, y aunque parecía un riesgo, resultó ser un movimiento estratégico que sentó las bases de su éxito. En tan solo 2 años, ese negocio inicial ya le generaba $17,000 en ganancias, una cifra impresionante para alguien que empezó con recursos tan limitados. Mientras esto ocurría, la industria del petróleo comenzaba a emerger como una de las más prometedoras del futuro. Existía una creciente demanda de queroseno para iluminación, pero el proceso de extracción utilizando carbón era lento y caro, y los barriles para almacenamiento tenían costos prohibitivos. Rockefeller, con su mente estratégica, identificó estas ineficiencias como oportunidades.
Innovó usando gasolina en lugar de carbón para la extracción y estableció la producción interna de barriles, lo que redujo drásticamente los costos de producción. Estas soluciones innovadoras no solo optimizaron su negocio, sino que también le hicieron ganar la confianza de los banqueros y prestamistas. Gracias a su habilidad para manejar eficientemente sus recursos, los bancos comenzaron a ofrecerle préstamos en condiciones mucho más favorables. Este acceso al crédito marcó un punto de inflexión en su carrera. Rockefeller utilizó inteligentemente la deuda no solo para expandir su negocio, sino también para adquirir a sus competidores más pequeños, consolidando así su control sobre el mercado. Esta estrategia fue fundamental para construir un monopolio en la industria del petróleo a través de su compañía, Standard Oil. Este monopolio le otorgó un poder sin precedentes, permitiéndole negociar descuentos por volumen con los ferrocarriles. Con costos de transporte significativamente reducidos, Rockefeller logró hacer que el queroseno fuera accesible incluso para las familias de bajos ingresos, lo que incrementó aún más su base de clientes y consolidó su dominio en el mercado. Para la década de 1870, aquel joven que alguna vez fue el hijo de un agricultor ya se había convertido en un millonario de tan solo 31 años, con Standard Oil refinando el 90% del petróleo de Estados Unidos. Su capacidad para identificar oportunidades, asumir riesgos calculados y manejar la deuda de manera estratégica lo posicionó como una de las figuras más influyentes en la historia económica. Lo más admirable de Rockefeller no fue solo su capacidad para generar riqueza, sino también su disciplina y responsabilidad con la deuda. Siempre se aseguró de pagar sus préstamos a tiempo, demostrando ser un prestatario confiable. Pero, al mismo tiempo, nunca temió pedir prestado cuando identificaba una oportunidad de crecimiento que pudiera llevarlo al siguiente nivel. Su ejemplo nos deja una lección poderosa. La deuda, manejada de manera inteligente, puede ser una herramienta para construir imperios. 2. Los ricos no cobran salario. Cuando pensamos en los estilos de vida extravagantes de las personas más ricas del mundo, como sus mansiones multimillonarias, autos de lujo personalizados y vacaciones exclusivas en destinos paradisíacos, asumimos que todo esto es financiado con los inmensos ingresos salariales que generan. Sin embargo, hay un hecho sorprendente y poco conocido. Los ricos no pagan este estilo de vida con un salario regular. De hecho, muchos de ellos ni siquiera cobran un salario en el sentido tradicional. Un claro ejemplo de esta estrategia financiera es Elon Musk, quien en 2021 dejó entrever el secreto detrás de su lujoso estilo de vida en un simple tuit. Solo tengo acciones. Por lo tanto, la única manera de pagar impuestos personalmente es vendiendo acciones. Aunque esta declaración puede haber pasado desapercibida para la mayoría de los usuarios casuales de las redes sociales, encierra una lección poderosa sobre cómo los ricos manejan su dinero. Musk no recibe un salario, pero posee una enorme cantidad de acciones de Tesla valoradas en miles de millones de dólares. Lo interesante es que, a pesar de no vender estas acciones, Musk aún disfruta de un estilo de vida que la mayoría solo podría soñar. El secreto radica en cómo utiliza sus activos como apalancamiento. Musk pide préstamos garantizados por sus acciones y vive de esa deuda. Esta estrategia no solo es legal, sino que también es extremadamente eficiente desde el punto de vista financiero, ya que le proporciona dos beneficios clave. Evita pagar impuestos. El dinero que obtiene a través de los préstamos no está sujeto a impuestos, ya que técnicamente no es un ingreso. A pesar de que los fondos estén disponibles para que los utilice como desee, no generan ninguna obligación fiscal. Conserva sus acciones. Si Musk decidiera vender parte de sus acciones para obtener dinero en efectivo, tendría que pagar impuestos sobre las ganancias de capital generadas por esas ventas. En cambio, al utilizar sus acciones como garantía para obtener préstamos, puede preservar su portafolio de inversiones mientras accede al efectivo que necesita para financiar su vida diaria. Este método, conocido como una línea de crédito perpetua, le permite disfrutar de los frutos de su riqueza sin liquidar sus activos principales. Básicamente, Musk puede pedir un préstamo contra el valor de sus acciones, usar ese dinero para cubrir sus gastos y luego, si es necesario, renovar el préstamo o incluso pedir otro, prolongando indefinidamente este ciclo. Lo más fascinante de esta estrategia es cómo redefine el concepto de riqueza.
Mientras que la mayoría de las personas confían en ingresos directos como su principal fuente de dinero, los ricos entienden que los activos, como las acciones, pueden ser mucho más poderosos. Al evitar vender sus activos, no solo protegen su valor a largo plazo, sino que también continúan beneficiándose del crecimiento y la apreciación de estos. Además, esta estrategia refleja una mentalidad estratégica sobre la riqueza. No se trata solo de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo utilizas para maximizar sus beneficios. En el caso de Musk, su enfoque le permite mantener un estilo de vida lujoso, evitar impuestos innecesarios y garantizar que su riqueza continúe creciendo a lo largo del tiempo. Esta práctica no es exclusiva de Elon Musk. Muchos multimillonarios utilizan sistemas similares para manejar su dinero. Entender esta táctica no solo nos da una visión más clara de cómo los ricos estructuran sus finanzas, sino que también revela cómo utilizan las reglas del sistema a su favor para preservar y aumentar su fortuna mientras viven la vida que desean. Este enfoque pragmático y creativo hacia el manejo de la riqueza es una de las claves que diferencia a los ricos del resto. 3. Los ricos aman los bienes raíces. Para las personas promedio, la compra de una casa representa uno de los compromisos financieros más grandes y desafiantes de su vida. La mayoría dedica décadas a pagar la hipoteca de una única propiedad, muchas veces sacrificando su capacidad de inversión en otros sectores. Sin embargo, los ricos abordan el mercado inmobiliario con una mentalidad completamente diferente. En lugar de concentrarse en comprar una sola casa para vivir, utilizan los bienes raíces como un vehículo para generar ingresos y multiplicar su riqueza. Lo más interesante es que piden préstamos para comprar múltiples propiedades en todo el mundo, incluso cuando tienen los recursos financieros para pagarlas en efectivo. Una de las prácticas más intrigantes de los ricos es que, a pesar de poseer patrimonios netos de miles de millones de dólares, optan por no usar su propio dinero para estas adquisiciones. Por ejemplo, en 2018, Elon Musk solicitó un préstamo de $61 millones para comprar 5 propiedades en California, a pesar de que podría haber pagado en efectivo sin esfuerzo. Esta estrategia no se trata de incapacidad de pago, sino de aprovechar las ventajas financieras y fiscales que ofrece la deuda en el mercado inmobiliario. ¿Por qué los ricos eligen la deuda para bienes raíces? La razón detrás de esta aparente paradoja es sencilla. La deuda equivale a no pagar impuestos. En el contexto de los bienes raíces, la deuda se convierte en una herramienta para generar ingresos, apalancar el capital y reducir las obligaciones fiscales. Entender este enfoque puede cambiar radicalmente la forma en que vemos las inversiones inmobiliarias. Supongamos que encuentras una propiedad con un valor de $1 millón. En lugar de pagar el monto total en efectivo, decides financiar la compra de la siguiente manera. Solicitas un préstamo bancario por el 80% del valor, $800,000. Obtienes el 20% restante, $200,000, de inversionistas. Tus gastos anuales asociados a esta propiedad serían: pago de deuda, $100,000. Mantenimiento, $20,000. Total, $120,000. Ahora, si alquilas esta propiedad por $140,000 al año, generas un ingreso neto de $20,000 sin haber utilizado tu propio dinero. Este beneficio directo es solo una parte del juego de los ricos en bienes raíces. Las ventajas ocultas de la deuda en bienes raíces: ingresos sin impuestos. El ingreso generado por el alquiler puede estar libre de impuestos gracias a un concepto contable llamado depreciación de activos. Aunque la depreciación no representa un gasto real en efectivo, puedes reclamarla como una deducción fiscal anual. Por ejemplo, en el caso de esta propiedad, aplicando una tasa de depreciación estándar de 1,39, puedes reportar una depreciación de aproximadamente $25,641 al año. Como esta cifra supera tus ingresos netos de $20,000, puedes mostrar una pérdida fiscal de $5,641, lo que significa que no pagarás impuestos por el ingreso generado. Apalancamiento del capital. Al pedir préstamos, los ricos pueden adquirir múltiples propiedades con una inversión inicial relativamente pequeña. Esto les permite diversificar su portafolio, minimizar riesgos y multiplicar su capacidad de generar ingresos pasivos. Mientras la propiedad se aprecia con el tiempo, su valor aumenta, pero los costos de la deuda permanecen relativamente fijos, lo que amplifica las ganancias a largo plazo. Protección contra la inflación.
La deuda en bienes raíces es particularmente efectiva contra la inflación. Si los precios suben, el valor de la propiedad aumenta, pero el monto del préstamo se mantiene igual, lo que significa que los activos del propietario ganan valor en términos reales, mientras su deuda disminuye en valor relativo. Control de activos sin desembolso total. La deuda permite a los ricos controlar activos valiosos sin inmovilizar su capital. Esto es crucial porque libera recursos para invertir en otros proyectos de alto rendimiento, creando múltiples flujos de ingresos simultáneos. Ventajas fiscales adicionales. Además de la depreciación, los pagos de intereses del préstamo son deducibles de impuestos, lo que reduce aún más la carga fiscal. En lugar de considerar la deuda como un costo, los ricos la ven como una inversión que optimiza su estructura financiera. La visión a largo plazo de los ricos, a diferencia de la mayoría de las personas, los ricos no ven los bienes raíces como simples lugares para vivir. Para ellos, cada propiedad es una herramienta financiera multifuncional. Puede generar ingresos pasivos, actuar como un refugio fiscal y servir como un activo tangible que se aprecia con el tiempo. Además, las propiedades son activos que pueden transferirse a las siguientes generaciones, asegurando un legado duradero. 4. Los ricos separan riesgos. Un aspecto fascinante de cómo los ricos manejan sus finanzas es su capacidad para minimizar riesgos personales, incluso al tomar decisiones audaces y multimillonarias. Un ejemplo emblemático de esto es la compra de Twitter por parte de Elon Musk. En lugar de usar su propio dinero para financiar la adquisición, Musk optó por pedir prestados $13,000 millones, a pesar de que su patrimonio neto superaba los $250,000 millones en ese momento. Esta decisión no fue simplemente una cuestión de conveniencia, sino una estrategia cuidadosamente calculada que ejemplifica cómo los ricos separan sus activos personales de sus inversiones comerciales. Este tipo de operación financiera se conoce como una adquisición apalancada, o LBO, Leveraged Buyout, por sus siglas en inglés. En este modelo, el dinero prestado para financiar la compra se asegura utilizando los activos de la empresa adquirida como garantía, en lugar de los activos personales del comprador. En el caso de Musk, esto significaba que los activos y el flujo de ingresos de Twitter eran los responsables de respaldar la deuda adquirida para su compra. La genialidad de esta estrategia radica en cómo limita el riesgo personal de Musk. Si Twitter resulta ser una inversión rentable, él se beneficiará de manera significativa, obteniendo grandes retornos sobre su inversión inicial y el control absoluto de la plataforma. Sin embargo, si la empresa fracasa y no genera los ingresos necesarios para cubrir la deuda, el riesgo financiero no recae directamente sobre Musk. Los prestamistas que financiaron la compra solo pueden recuperar el dinero perdido mediante la venta de los activos de Twitter, como sus propiedades, equipos tecnológicos, marcas o cualquier otro recurso valioso que posea la empresa. Esto significa que Musk no tendría que comprometer sus propios activos personales, como sus acciones de Tesla, sus propiedades o su riqueza general. 5. Los ricos crean liquidez. Una de las estrategias más inteligentes que emplean los ricos para gestionar su patrimonio es su capacidad para crear liquidez mientras mantienen sus inversiones a largo plazo intactas. Este enfoque estratégico no solo les permite aprovechar oportunidades de negocio altamente lucrativas, sino que también garantiza que sus activos principales sigan creciendo en valor con el tiempo. En lugar de liquidar sus inversiones o utilizar su capital personal para financiar proyectos, los ricos recurren a la deuda como una herramienta clave para generar el flujo de efectivo necesario, sin comprometer su estabilidad financiera general. Un ejemplo sobresaliente de esta estrategia es Mukesh Ambani, uno de los empresarios más exitosos de la India y el presidente de Reliance Industries. En 2023, Ambani solicitó un préstamo de $5.5 mil millones para financiar el despliegue de la red 5G en India, un proyecto que promete revolucionar la conectividad del país y generar un crecimiento económico sustancial. Lo notable de esta decisión es que, a pesar de tener un patrimonio neto de más de $82 mil millones, Ambani optó por no usar su propio dinero para esta inversión masiva. En lugar de ello, prefirió utilizar la deuda para preservar su capital y minimizar el riesgo personal. ¿Por qué los ricos eligen la deuda para crear liquidez? La decisión de Ambani no es un caso aislado.
refleja una mentalidad común entre los ricos. La clave está en entender la relación entre activos y líquidos y la liquidez necesaria para aprovechar oportunidades de alto impacto. A continuación, te explicamos las razones detrás de esta estrategia. Mantener activos a largo plazo. La mayoría de las inversiones de los ricos, como bienes raíces, acciones y empresas, están diseñadas para apreciarse con el tiempo. Estos activos son considerados ilíquidos porque no pueden convertirse fácilmente en efectivo sin un proceso de venta, lo que podría llevar tiempo y disminuir su valor si se venden apresuradamente. Al recurrir a la deuda, los ricos pueden liberar efectivo inmediato sin sacrificar sus inversiones principales, lo que les permite seguir beneficiándose de su apreciación a largo plazo. Aprovechar oportunidades inmediatas. En el caso del despliegue del 5G, Ambani reconoció que esta tecnología tenía el potencial de transformar el panorama digital de la India y generar ingresos multimillonarios en el futuro. No aprovechar esta oportunidad significaría ceder terreno a la competencia y perder un mercado en crecimiento. Al tomar prestado, Ambani aseguró la capacidad de financiar el proyecto rápidamente, posicionando a Reliance Industries como líder en un sector que podría representar hasta el 2% del PIB de la India para 2030, una cifra equivalente a $180.000 millones. Minimizar riesgos personales. Al usar deuda en lugar de su capital personal, Ambani protege sus activos y los de su familia. Esto es particularmente importante para los ricos, quienes no solo piensan en su bienestar actual, sino también en el legado que dejarán a las generaciones futuras. En este caso, los beneficios del despliegue de 5G financiarán el repago del préstamo, mientras que los activos personales de Ambani, como su famosa residencia Antilia, valorada en $2.000 millones, permanecen seguros e intactos. Maximizar retornos sobre el capital. Al utilizar la deuda, los ricos pueden destinar su capital personal a otras inversiones de alto rendimiento, mientras el proyecto financiado por deuda genera sus propios retornos. Esto crea un efecto multiplicador en su riqueza, ya que cada dólar prestado puede ser apalancado para generar múltiples fuentes de ingresos simultáneamente. En el caso de Ambani, mantener su patrimonio neto invertido en activos de alto crecimiento mientras utiliza deuda para financiar el 5G asegura que su riqueza siga creciendo a un ritmo acelerado. Lecciones de valor. ¿Cómo adoptar esta estrategia? El enfoque de Mukesh Ambani nos deja varias lecciones aplicables para cualquier persona interesada en generar riqueza. No vendas tus activos a largo plazo por necesidades a corto plazo. En lugar de liquidar inversiones, considera opciones como préstamos garantizados o líneas de crédito para generar el efectivo necesario. Evalúa cada proyecto en términos de retorno sobre inversión, ROI. Si la oportunidad puede generar ingresos que superen el costo de la deuda, es una inversión estratégica. Piensa en el legado a largo plazo. Preservar tu capital principal te permite construir un futuro financiero estable para ti y tus seres queridos, incluso cuando tomas riesgos calculados en el presente. Aprovecha las ventajas fiscales. Consulta con expertos para entender cómo estructurar tus préstamos e inversiones, de manera que optimicen tus beneficios fiscales. 6. Los ricos se protegen de la inflación. Uno de los secretos mejor guardados de los ricos es cómo utilizan la inflación, un fenómeno que muchos temen, a su favor. Un ejemplo notable de esta estrategia es Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien en 2012 obtuvo una hipoteca a una increíble tasa de interés de solo un 25%, cuando el promedio del mercado era del 2.76%. Esta diferencia no es un accidente, es el resultado de una cuidadosa planificación financiera y de la confianza que los bancos depositan en individuos con un patrimonio elevado, sabiendo que el riesgo de incumplimiento es prácticamente nulo. Zuckerberg podría haber pagado en efectivo por su casa, dado su vasto patrimonio en ese momento, pero eligió no hacerlo. En lugar de inmovilizar una gran cantidad de capital en un solo activo, utilizó la hipoteca como una herramienta estratégica para mantener su dinero trabajando en inversiones de alto rendimiento. Este enfoque no solo le permitió aprovechar tasas de interés bajas, sino que también le ofreció una protección natural contra la inflación, que con el tiempo reduce el valor real del dinero que se debe pagar. ¿Cómo los ricos usan la deuda para protegerse de la inflación?
La clave de esta estrategia radica en entender cómo funciona la inflación y su impacto en las finanzas a largo plazo. La inflación erosiona el poder adquisitivo del dinero con el tiempo, lo que significa que las cantidades fijas de deuda, como una hipoteca, se vuelven más fáciles de pagar en términos reales a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, si Zuckerberg paga su hipoteca durante 30 años, los pagos que realiza en el futuro tendrán un menor valor real debido a la inflación, mientras que sus activos, como sus inversiones en empresas tecnológicas, probablemente aumentarán en valor a un ritmo mucho más rápido. Beneficios clave de la estrategia de Zuckerberg: bajos costos de financiamiento. Con una tasa de interés de solo 1,05%, Zuckerberg prácticamente asegura que el costo de su deuda sea insignificante en comparación con las tasas de rendimiento que puede obtener invirtiendo en activos como acciones de alto crecimiento o proyectos tecnológicos. Si sus inversiones generan incluso un modesto 5-10% anual, la diferencia entre el rendimiento y el costo del préstamo crea un margen de beneficio sustancial. Aprovechar el crecimiento de activos. Al no inmovilizar su capital en la compra de la casa, Zuckerberg puede destinar ese dinero a activos que tienen el potencial de apreciarse significativamente con el tiempo. Por ejemplo, invertir en empresas emergentes o fondos indexados puede generar retornos que superan ampliamente el costo de su hipoteca. Reducir el valor real de la deuda. A medida que la inflación aumenta, el dinero que Zuckerberg debe pagar en el futuro tiene un menor valor adquisitivo. Esto significa que, en términos reales, los pagos de su hipoteca se vuelven más económicos con el tiempo, mientras que su casa, como activo tangible, probablemente aumenta su valor en el mercado. La deuda como herramienta a largo plazo. La estrategia de Zuckerberg ilustra cómo los ricos no solo usan la deuda como una herramienta para financiar proyectos o adquisiciones, sino también como una forma de minimizar riesgos y maximizar beneficios en el tiempo. Al mantener sus recursos líquidos e invertirlos en activos de alto rendimiento, los ricos pueden protegerse contra las fluctuaciones económicas, aprovechar oportunidades lucrativas y asegurar que su patrimonio continúe creciendo incluso en entornos inflacionarios.